expresaré que te quiero y que bien de adentro todo lo que siento. Atención, mucha atención. Se viene el segundo aniversario del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y fuente de solidaridad con el pueblo salvadoreño. 10 de diciembre, de 2 a 4 p.m., hora de El Salvador. Dedicamos este segundo aniversario al comandante Dimas Rodríguez, caído en combate el 12 de diciembre de 1989, en el marco de la ofensiva Hasta el Tope y Punto, también conocida como ofensiva Fuera los fascistas, Febe Elizabeth vive. Y con él rendiremos homenaje también a todas y todos los veteranos del FMLN y a todas y todos los lisiados de guerra del FMLN, conquistadores de la paz y la democracia en El Salvador, selladas con la sangre de todas y todos los héroes y mártires de la revolución salvadoreña. ¡Te esperamos! ¡Hasta la victoria final! Este viernes 11 de noviembre, asiste a la conmemoración 33 años de la ofensiva Hasta el Tope y Punto. Y la lucha continúa. 2 de la tarde, entrada de la Minerva, Universidad de El Salvador. Invitan Secretarías Nacionales de Veteranos y Veteranas de Guerra del FMLN, Secretaría Nacional de Juventud y Secretaría Nacional de Memoria Histórica. Veteranos y veteranas en pie de lucha, porque la lucha continúa. Caminante, hijo de la libertad, canta conmigo a la paz. Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Muy bienvenidas y bienvenidos a esta nueva transmisión del Frente Intercontinental del FMLN con motivo de estarse conmemorando el 33 aniversario de aquella gesta emancipadora del 11 de noviembre de 1989 que marcó un antes y un después en la historia de nuestro país. Este día, todas las tropas de nuestro glorioso FMLN se encontraban movilizadas hacia todas las ciudades importantes del país en la insurrección o en la ofensiva Hasta el Tope y Punto, fuera los fascistas, Febe Elizabeth vive. Mi nombre es Alonso Acosta, del Colectivo Digital de Europa, y en esta ocasión voy a estar conversando con el compañero Hugo García, también del Colectivo Digital de Europa, quien hizo una entrevista al comandante Ramiro Vázquez, que fue uno de los también actores principales de aquella gran ofensiva del 89, y con ese motivo el compañero hizo una entrevista y con quien vamos a estar conversando, preguntándole primero al compañero Hugo García, bueno, que se presente, que nos dé un poquito
información sobre su trayectoria, cómo fue que conoció al comandante Ramiro Vázquez, cuál fue su rol en la ofensiva y qué lo motivó a hacer esta entrevista justamente este día, cuando se cumplen 33 años de esa gran gesta emancipatoria. Bienvenido, Hugo, adelante. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, ¿verdad? Donde quiere que se encuentre la audiencia. Sí, gracias, Alonso. En efecto, pues mi nombre es Hugo García. Y hablando precisamente de mi compañero José Luis Merino, ¿verdad? El comandante Ramiro Vázquez. En cuanto a tu pregunta, en efecto, yo lo conocí ya hace rato, man. La primera vez que lo vi fue en una reunión, ¿verdad? De la Juventud Comunista. Entonces yo fui representando a la célula, ¿verdad? A la que yo pertenecía. Y ahí lo empecé a ver, ¿verdad? Y luego, pues también en las actividades de la Juventud Obrera, ¿verdad? En las actividades de la Federación Unitaria Sindical del Salvador FUS. Y digamos que ahí fue muy poco el intercambio. Sin embargo, ya en el periodo en que pasamos, ¿verdad? A otro modo de lucha, ¿verdad? A una forma más avanzada, cuando ya la juventud y el partido se funden para formar las Fuerzas Armadas de Liberación, ¿vale? ¿Verdad? Ya allí ya empezamos a escuchar, yo por lo menos empecé a escuchar más su nombre, y en efecto, pues como él pasó a ser, como que dice, la máxima autoridad dentro de lo que fue la Fuerzas Armadas de Liberación, ya allí pues ya estuve ya más cerca de él, y la verdad que dijéramos, desde allá por los 80 para acá, que estuve más cerca de él, yo diría que una persona, así mi opinión personal, ¿verdad? Desde ese entonces hasta el momento, como que no pasaron los años en su forma de ser, ¿verdad? Compañero siempre calmado al hablar, tranquilo, forma peculiar de expresarse, diría yo, no ha cambiado, ¿verdad? Y entonces, y también, pues puedo yo asegurar que no ha cambiado dijéramos, la visión, ¿verdad? Del papel histórico que le corresponde a él, ¿verdad? En estos momentos. Y pues, no, yo siempre lo he visto a él como una persona en la que se puede confiar, ¿verdad? Yo estuve muy cerca de él, ¿verdad? En el mando, ¿verdad? Era yo de las unidades de apoyo, en la parte técnica, y entonces siempre estuvimos cerca, ¿verdad? Y desde entonces, pues lo he estado, digamos, lo he tenido cerca, y digo, cuando yo he regresado acá donde me encuentro, ¿verdad? En Suecia, y siempre que he regresado al país lo he encontrado, yo digo, la misma persona. Así que no, yo diría pues que tenemos ahí el compañero Ramiro Vázquez, fue un compañero, un dirigente pues, para rato, y yo puedo asegurar de que muchas cosas que se dicen de él, ¿verdad? Que son lo contrario a su ideología, pues solo son, dijéramos, expresiones, ¿verdad? De gente que lo quiere ver desfigurar su imagen, ¿verdad? Así que no, en él yo digo que tenemos, dijéramos, si no es de los imprescindibles, ¿verdad? Porque aquí nadie es imprescindible, pero sí es alguien con el que podemos contar siempre. Eso es lo que podría decirte. Perfecto, gracias, Hugo. Bueno, quisiera aprovechar también este momento, Hugo, para enviar un gran abrazo fraterno y revolucionario a todos nuestros veteranos y veteranas, lisiados y lisiadas de guerra del FMLN, que es sobre la base de ese gran sacrificio que se construyó un espacio democrático y unos acuerdos de paz que van firmadas con el sello del FMLN y con la sangre de nuestros mártires. Este día, Hugo, se va a tener un evento en la Universidad Nacional, justamente en conmemoración de todos nuestros héroes y mártires, y un homenaje a todos esos veteranos y veteranas, lisiados y lisiadas. Y lleva un homenaje especial a 3 comandantes. Uno de ellos que tú estuviste bastante cerca también, el comandante Dimas Rodríguez,
que cayó en la falda del volcán. Tengo entendido que tú estuviste ahí. También la comandante Ana María Mélida Naya Montes y el comandante Simón, compañero Jorge Shafik Handal, padre. ¿Qué nos podrías decir, Hugo, de tus recuerdos cuando supiste de la muerte del comandante Dimas Rodríguez, que tú te encontrabas cerca? Sí, en efecto, sí, no, fue una cuestión muy triste, ¿verdad? Eh, cuando él, pues sufrió dijéramos, cuando él falleció, él falleció en el volcán de San Salvador, ¿verdad? Y yo ya me había trasladado del volcán de San Salvador hacia Guazapa, porque me habían herido 6 días antes. Entonces me estaban sacando ahí de la zona. Bueno, salimos caminando, yo podía caminar sin problema. Y ya estábamos en Guazapa, ¿verdad? Llegando cuando oímos la noticia. Y eso, pues, quieras o no, pues, le crea a uno en el momento, ¿verdad? Un bajón, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible, verdad? Que nos pasó eso. Precisamente, yo había estado cerca ahí de ellos, ¿verdad? Porque él tenía muy buena relación con el comandante Ramiro. Y yo los veía, pues, ahí intercambiando ideas sobre los planes, ¿verdad? Que en esos momentos estaban ejecutando, evaluación y todo. También se encontraba ahí el comandante Hugo, cuyo nombre es Américo Araujo, ¿verdad? Y entonces allí se reunían y en esos momentos, pues, viendo los planes, ¿verdad? Los planes que estaban ejecutando precisamente de Volcán de San Salvador. Y yo veía, pues, bueno, la disposición que tenía y el compañero, pues, más que todo, Dimas Rodríguez, ¿verdad? Lo bien que se llevaban, ¿verdad? El intercambio que tenían allí, parecía que coincidían en mucho. Así es que, no, en el momento que sucedió eso, Geracio no llegó a pensar, bueno, si cayó el comandante Dimas, ¿verdad? Los otros compañeros también de conducción estarían también en peligro. Eso fue la primera idea. No, bueno, no te podría decir, ¿verdad? La impresión, ¿verdad? La impresión que causó y en las unidades que nos habían acompañado, ¿verdad? En la evacuación de los heridos, ¿verdad? Que nadie, no se podía creer cómo es posible, ¿verdad? ¿Cómo es posible que nos dejamos acercar, ¿verdad? La Fuerza Aérea, porque así fue, ¿verdad? Un ataque aéreo el que digamos, afectó al comandante Dimas. De ahí más detalles no conozco. Sí, sí. No, pero bueno, gracias, Hugo. Realmente es poco lo que conocemos de todas las efemérides que están detrás de cada historia. Y por supuesto que la caída de cualquier compañero es dolorosa, por no decir de un comandante que tenía una gran trayectoria y que también significaba tanto para el FMLN. Y nosotros rendimos ese homenaje también en el segundo aniversario que vamos a estar conmemorando, que vamos a estar celebrando el 10 de diciembre, segundo aniversario del Frente Intercontinental del FMLN, un día antes también de la próxima convención. Así que, bueno, pero en esta ocasión, Hugo, vamos a dar paso a esta entrevista especial que tú le hiciste al comandante Ramiro Vázquez. Seguramente que muchos lo están esperando. Queremos también saludar a todos los que se han conectado, que están enviando sus saludos, sus mensajes, invitarlos a que compartan, porque el comandante Ramiro Vázquez ya tenía rato de no dar entrevistas y en esta ocasión del 33 aniversario sí concedió una entrevista a este espacio justamente para rendir un homenaje también a todos esos hermanos y hermanas que cayeron en la ofensiva y también antes, porque nuestra lucha tiene una larga data y tiene también un gran caudal de mártires. Así que en honor a ellos, por la sangre de nuestros mártires, juramos vencer. Vamos a dar inicio a esta entrevista que hizo el compañero Hugo y luego después vamos a quedarnos analizando un poco lo que dijo el comandante Ramiro Vázquez, pero también quiero aprovechar para invitarlos a que a partir de la 1 de la tarde iniciamos ya la transmisión en directo, en vivo y en directo, desde la entrada de la Minerva, la Universidad Nacional,
donde se están en este momento movilizando toda la militancia, veteranos y veteranas, que quieren unirse a este homenaje a todos nuestros héroes y mártires. Así que, Hugo, vamos a continuar ahí. Si tú apagas la cámara, por favor, voy a apagar acá la mía también para dar inicio a la entrevista. Vamos a pedirle al compañero José Luis Merino que se presente. ¿Qué tal, compañero? Bien, hermano, por aquí. Un abrazo para todos, un abrazo para todos los hermanos salvadoreños que nos escuchan por el mundo. Aquí estamos, nuevamente, celebrando un aniversario más de aquel esfuerzo heroico del pueblo salvadoreño y de los combatientes del FMLN. Correcto, correcto. En efecto, el tema principal de este conversatorio es precisamente 33 años de esa gesta, ¿verdad? El 11 de noviembre de 1989. Pero muy bien, para conocer un poco, ¿verdad?, de quién es el compañero José Luis Merino. Quería comentarle que hace unos días nos enterábamos de que la Federación Unitaria Sindical de El Salvador, FUS, en su acto del 57 aniversario de fundación, le concedió a usted un diploma como miembro histórico de esta organización sindical obrera. Entonces nos preguntamos, ¿es ahí que inicia usted la incorporación a la lucha de clases de forma militante? ¿Es allí donde usted va tomando forma su pensamiento político e ideológico? Efectivamente, la llegada a la FUS sucede cuando cumplo mis 18 años. Antes no podía tener cargos directivos porque no tenía edad para estar afiliado a un sindicato ni trabajar en una empresa formal. Y eso me llevó a que en el año 67 yo me integrara al trabajo juvenil que el Partido Comunista tenía en la ciudad de Santa Tecla. Fue mi incorporación como práctica al trabajo, a hacer pintas, actividades de calle. Y el año 70, que llego a la fábrica en la que estaba trabajando, la primera tarea fue organizar el sindicato, efectivamente, ¿verdad? Y iniciamos el proceso de una formación más sistemática y práctica, y por supuesto a trabajar con el sindicato en las tareas propias de la organización sindical, ¿verdad? Fue en la época de Julio César Castro Belloso, Rafael Aguiñada Carranza, dirigentes obreros del Partido Comunista que eran los que asumían la conducción de la FUS en ese momento, ¿verdad? Prácticamente era una organización sindical muy, muy abiertamente vinculada con un pensamiento revolucionario progresista, ¿verdad? Y por supuesto vigilada, controlada y reprimida por los aparatos policiales del régimen. Ahí nos iniciamos, fuimos desarrollando distintas actividades, fuimos dirigentes del sindicato de la fábrica, de la Junta Directiva General y de las secretarías de la Federación, ¿verdad? En eso estuvimos hasta el año 75, cuando las condiciones nos obligaron a pasar a los primeros niveles, dijéramos, de la lucha clandestina. Pero esa fue nuestra cuna de acción política, fue nuestra cuna para las primeras acciones políticas de tomarnos la fábrica, de sacar a los trabajadores a marchar a las calles en la protesta por la burla a la victoria electoral que había tenido Napoleón Duarte, que había participado como candidato a la presidencia por la Unión Nacional Opositora. Y efectivamente la FUS era nuestra primera trinchera en esas acciones, y fuimos
por supuesto dando pasos en el terreno de la formación ideológica y política. Ahí fuimos contactados por una estructura nacional del partido que tenía la tarea de formar la juventud comunista, ¿verdad? Y nos integramos a ese esfuerzo ya de manera sostenida y permanente. De los compañeros del año 67, algunos de ellos fueron de los primeros combatientes que hubo en la ciudad, y el compañero que me había reclutado, Alfredo se llamaba, fue asesinado por la Guardia Nacional al ser descubierto que pertenecía a una estructura de los compañeros del RP. Él ya se había apartado de la estructura del Partido Comunista y estaba integrado al trabajo armado del ERP. Y lo descubrieron y lo asesinaron. Ese es el recuerdo que tengo de esa época, de esos compañeros, de esos primeros hermanos que tuvimos, con los que nos integramos a los 13 años, ¿verdad? Okay. Muy bien, ya con eso tenemos una idea. Bueno, entrando más en materia, precisamente este viernes 11 de noviembre, ¿verdad? Se conmemoran 33 años de la ofensiva al tope y punto. Los que estuvimos en esa gesta sabemos que la incursión de nuestras fuerzas guerrilleras al Gran San Salvador y demás ciudades más importantes del país solo fue posible gracias al gran apoyo de la población, la cual pues nos dio de comer, nos dio su hospitalidad y lo más importante, guardó el secreto, ¿verdad?, de nuestra presencia en el terreno alrededor de las ciudades. Luego de transcurrido esos 33 años, ¿cuál es el balance sobre los resultados y qué significó o simbolizó para los combatientes del FMLN, para el pueblo, para el gobierno arenero, para el imperio mismo, ¿verdad?, el imperio norteamericano, y para el mundo en general? ¿Qué significó esta gesta gloriosa del pueblo salvadoreño? Bueno, yo creo que para los combatientes guerrilleros, para muchos significó llegar por primera vez a las ciudades. Teníamos combatientes que no conocían la ciudad, no conocían las ciudades, no conocían, Sayed, los baños, los servicios sanitarios que se lavaban con agua. Entonces comenzaron a reclamarse entre ellos de por qué iban a ensuciarse en esas cosas tan bonitas, limpias y blanquitas. Era una fuerza auténtica, campesina, ¿verdad? Muy, muy valiente, que estaba incursionando en columnados desde el frente. Entonces había una enorme alegría, entusiasmo, muchas ganas de triunfar, ¿verdad? Mucha confianza en la acumulación que ya teníamos. Hay que decir que teníamos ya los primeros contingentes guerrilleros, casi una década de estar combatiendo, se habían forjado, se habían formado como guerreros, como combatientes de primera línea, habían acumulado una experiencia de una década, habían asaltado compañías, brigadas, habían derrotado batallones en combate. Esa es la fuerza que vino a la capital a darle sustento a la operación. Hay que decir que realmente la ofensiva había comenzado unos 6 meses antes, con la decisión de la Comandancia General de actuar después de varias consultas con las jefaturas militares de los frentes, ¿verdad? Y con un largo proceso de acumulación logística, ¿verdad?, que significaba hacer hoyos, enterrar baterías, enterrar algodón, sueros, ¿verdad?, bolsas para las transfusiones de sangre, ¿verdad?, comida, arroz, frijoles, ¿verdad?, maíz, enterrado en las zonas donde era posible que lo fuéramos a usar. Cada una de las fuerzas tenía asignada una ruta y fuimos haciendo ese trabajo a lo largo de casi 6 meses. Y, por supuesto, llegó el momento emocionante en que salíamos de nuestros campamentos hacia la ciudad, ¿verdad?, para ir a ubicar nuestras posiciones y los puntos de partida.
Yo quiero comentar de que en mi caso, 4 o 5 días antes de la ofensiva, de la comandancia general nuestra, del Partido Comunista, de las Fuerzas Armadas de Liberación, me mandaron a llamar a salir al exterior para una reunión rápida y una revisión de los planes que íbamos a ejecutar, ¿verdad? Y me entrevisté en la ciudad de Guatemala con el comandante Hugo, ¿verdad? Y después de eso regresé inmediatamente al frente, y el día jueves 9 yo salí de Guazapa con una pequeña unidad de las jefaturas, ¿verdad? Y jefaturas, ¿vieron? Para ir a preparar las condiciones para que las fuerzas principales de nuestra columna bajaran. Hay que decir que Guazapa, los campamentos estos del sur de Guazapa, se transformaron prácticamente en el punto de paso de todas las columnas guerrilleras que del FMLN venían a participar en la operación de la capital. Venían de Morazán, venían de Chalatenango, de San Vicente, de Jucuarán, ¿verdad? Y otros frentes que fueron llegando y fueron construyéndose las columnas que penetraban en la capital. Nosotros que teníamos el asiento ahí en el sur de Guazapa, nos tocó servir de soporte, ¿verdad? Acumulando logística, botas, porque venían compañeros caminando desde Morazán que requerían cambiarse los zapatos. Aparte que se desató una llovedera en el país en esos días, y aquel famoso hongo que le dicen bota de trinchera, y le hizo destrozo a muchos compañeros que se quedaban en Guazapa curándose, sanándose, para integrarse luego a sus columnas ya recuperadas. Así que Guazapa se volvió una capital de la guerrilla en unos días, ¿verdad? Se desmontaron prácticamente todos los campos minados para evitar accidentes con las fuerzas que llegaban de otras zonas del país. Se hizo un acopio gigante de comida, de alimentos, para que las fuerzas que pasaban se fueran igual alimentadas. Así que cuando llegó para mí el 9 de noviembre, salimos con una pequeña unidad adelantada, bajamos hasta la zona esta que nosotros, el norte de Soyapango, que nosotros le decíamos como seudónimo Pinar, y ahí fuimos a esperar y a organizar la llegada de la fuerza. Y nos entrevistamos con las últimas conversaciones con los jefes de las fuerzas urbanas que iban a preparar operaciones dentro de la ciudad. Nosotros nos habíamos comprometido en el plan general de la Comandancia General a realizar una operación urbana grande que nos permitiera a nosotros distraer la fuerza enemiga que suponíamos iba a estar intentando en la periferia golpearnos, amarrarnos a combate y hacer que la sorpresa se rompiera. Y efectivamente así sucedió el día 11 de noviembre, ya cuando las últimas unidades de combatientes habían llegado a la zona. Nosotros le decimos charrales a esos arbolitos de frutales que tiene la gente. La gente sorprendida porque esa era una unidad en esa zona operaba una unidad de guerrilla pequeñita, que prácticamente vivían como fantasmas, que visitaban a la gente, a las bases solamente de noche, y de día ellos pasaban acampamentaditos, protegiéndose de la actividad enemiga o moviéndose de civil. Eso es lo que la gente sabía ahí de la guerrilla. Y de repente, una madrugada, una mañana, amanecieron ahí cientos de guerrilleros, miles de guerrilleros. Entonces, la señora que a nosotros nos preparó la comida, panes con frijoles y con huevo, cuando llegó a la vaguada en la que nosotros estábamos, peló los ojos así grandotes, digo, puta, digo, ¿de dónde salieron tantos? No tenía idea de que la guerrilla éramos miles. Y ahí pasamos el día entero. Como a las 11 de la mañana,
una de esas unidades que el ejército había desplegado en la periferia de la capital para buscar combate con nuestras fuerzas, una patrulla de la Fuerza Aérea se acercó como a unos 150 metros. Y estuvo ahí un caserillo, habían gente nuestra ahí observando, y nos informó que los soldados llegaron, estuvieron preguntándole a la gente que entraba de la zona donde nosotros estábamos, si no habían visto guerrilleros, gente uniformada o armada en la zona. Y la gente fue respondiendo, ¿verdad? Fue guardando el secreto, protegiendo el secreto de que nosotros estábamos ahí. Así pasamos el día entero. Cuando fue el ataque en la Guardia Nacional, ¿verdad? Nos dimos cuenta que había sido una decisión acertada hacer esa operación, porque el dispositivo que iba sobre nosotros se dio vuelta y regresó hacia la ciudad. Ya nosotros, incluso en algunos casos, habíamos sacado fuerzas de la zona para que se replegaran hacia atrás, para no romper el secreto, ¿verdad? Y al final habíamos ya dispuesto una línea de combate para defendernos, pero no fue necesario. Ellos se retiraron y nosotros a las 4 de la tarde hicimos las formaciones, dimos las últimas instrucciones y salimos encolumnados en nuestro caso, hacia Soyapango y hacia Ciudad Delgado, ¿verdad? Hay que decir que a pesar de que el recorrido, los compañeros, los jefes, el reconocimiento de la ruta la habían hecho jefes, que ya en ese momento estaban conduciendo sus columnas, no es lo mismo caminar 3, 4 guerrilleros, ¿verdad?, que cientos de gente para pasar un cerco, para pasar un hoyo, para pasar un barranco, cuesta más. Y lo que habíamos planificado, que nos iba a durar 5 horas, nos duró como 7 horas. De manera que nos llegamos casi a la medianoche a Ciudad Delgado a ocupar nuestras posiciones. Pero previéndose cualquier alargamiento en el traslado, nosotros habíamos decidido acercar fuerzas urbanas de los comandos urbanos, los agrupamos en Ciudad Delgado, y una unidad de las fuerzas especiales que atacó las posiciones enemigas en el municipio, ¿verdad? Y fijó al enemigo, los obligó a encerrarse en sus cuarteles, y ellos sostuvieron las posiciones hasta que nosotros llegamos. A las 2 de la mañana, ya del 12 de noviembre, todas las posiciones habían sido reforzadas y le dimos continuidad a los combates. Así amanecimos el día 12 de noviembre, instalados en el barrio San Sebastián, ¿verdad?, de Ciudad Delgado, tomada toda la posición, ¿verdad? Y vino el primer esfuerzo de ese día, que quiero comentar, que fue el día más duro para nosotros en los combates, porque era la primera vez que esas columnas guerrilleras combatían en zonas urbanas, ¿verdad? Eran fieros guerreros para pelear en las trincheras, en las faldas de las montañas nuestras, en las faldas de Guazapa, ¿verdad?, donde además de sus fusiles y de sus armas personal, teníamos un dispositivo de minas que nos resguardaba y nos protegía, para que nadie nos pudiera sorprender. En los barrios era distinto. Habían paredes, concreto, pavimentadas, y las calles se vuelven finalmente unos callejones donde uno tiene que transitar. Nosotros nos habíamos preparado en la idea en el combate urbano de abrir las paredes para poder avanzar por los interiores, y comenzamos a practicar esto, pero no fue fácil aprenderlo. Los compañeros respetaban a la población y les daba pena aparecer en la sala de una casa con una almagana golpeando la pared y rompiendo la pared. Así que fue como ese día domingo 12 de noviembre, muy duro, muy difícil. Tuvimos el primer muerto nosotros como a las 10 de la mañana, al lado de una tanqueta. Destruimos la primera tanqueta en combate. La tanqueta logró llegar como a 40 metros de donde teníamos el puesto de mando, pero hasta ahí quedó echando humo.
comenzó a llover, me recuerdo, que fue otra como complicación extra que teníamos. Normalmente en noviembre aquí donde nosotros ya es época de verano y no debería llover. Pero supimos cómo superar eso, ¿verdad? Y dormimos la primera noche en Ciudad Delgado. Una sensación importantísima fue que antes de destruir la tanqueta, la población nos sonreía, se alegraba con nosotros, pero se metía a sus casas. Después de destruir la tanqueta, la gente tomó confianza. Nos comenzó a ayudar, se comenzó a integrar a las tareas que le estábamos pidiendo, que fue que nos ayudaran a hacer trincheras para que no pudieran pasar los blindados. Fue una cosa muy linda, porque la gente que ya nos había oído decir que no nos íbamos a retirar rápido, como habían sido otros esfuerzos en otros momentos, que era una incursión nocturna y en la mañana nos retiramos. Esa vez llegamos en la noche, amanecimos el día y nos quedábamos en el territorio. Y fue importantísimo cuando ellos apreciaron que los guerrilleros, además de pistolitas, de fusiles, teníamos armas contra los blindados, ¿verdad? Y que sabíamos cómo combatir a los blindados. Así comenzó esa semana, amanecimos el día lunes, otra vez el día lunes, un gran esfuerzo del enemigo, ¿verdad? Comenzaron a introducir el uso de la artillería y de la aviación para tratar de desalojarnos de la población. Comenzaron a amenazar a la población con bombardeos, ¿verdad? Y con parlantes desde la periferia donde nos encontramos nosotros, a llamarlos a que se fueran, que nos dejaran solos, ¿verdad? Ya a la altura del día miércoles de esa semana comenzó a intensificarse el ataque con artillería a las posiciones nuestras dentro de la ciudad, a ametrallar las casas, a lanzarle roques desde los helicópteros y los aviones a las viviendas. En esa batalla estábamos cuando llegó el día 19 de diciembre, que nos ordenaron a que una parte de nuestra columna se dirigiera hacia la colonia Escalón y la otra continuara combatiendo en Guazapa. Y así fue como llegamos a participar el 29 de noviembre en las tomas de la colonia Escalón, ¿verdad? Después de una odisea para hacer la travesía en zonas donde el ejército estaba durante el día y en la noche nosotros pasamos en medio de ellos y nos subimos al volcán de San Salvador para desde ahí hacer la incursión hacia la colonia Escalón, la cual efectuamos el 29 de noviembre del año 89. Y ya dijéramos, estábamos a esa altura convertidos, transformados en combatientes insurrectos en la ciudad, ¿verdad? Habíamos aprendido a usar el terreno, a movernos dentro de las casas. En el Escalón fue más difícil, ¿verdad? En Ciudad Delgado, las casas, los compañeros lo recordaron, eran de bajareque, de adobes, y en el Escalón eran trincheras de concreto, de ladrillo, grande, gruesa, que era más difícil abrir los corredores por el interior. Cuando nosotros entramos a la ofensiva en la capital, el 11 de noviembre habían 11.000 efectivos, era la información de inteligencia que teníamos, 11.000 efectivos cuidando la capital. El resguardo de la capital estaba a cargo de esta gente. A esa altura habían ya 35.000 efectivos en la capital, o sea, el enemigo me había llamado refuerzos y ha traído fuerzas a la capital para defenderse. Prácticamente todos los batallones élites los habían agrupado alrededor de la capital, ¿verdad? Y en esa, compañero, fue importantísimo el papel de nuestras estructuras de logística que se habían preparado para mantenernos abastecidos, habían enterrado armamento en las posibles zonas donde íbamos a actuar,
habían hecho depósitos en casas de armamento para que al entrar los recogiéramos, ¿verdad? Y algunos fueron tan audaces de entrar burlando los dispositivos enemigos, abastecernos en las propias líneas de fuego, con munición, con explosivos, con granadas y con alimentos, por supuesto. Fue impresionante. Yo digo que es una de las partes más muy heroica de nuestra gente, de nuestro pueblo, de nuestros combatientes, cómo se organizaban para mantenernos informados, para mantener la comunicación, para entregarnos el material que nos llevaba. Y esa fue esa parte complicada. Nosotros entramos a la colonia Escalón, estuvimos a 150 metros de la casa presidencial. Por supuesto, el presidente había salido corriendo, se había ido a refugiar el Estado Mayor General de la Fuerza Armada, y el día que nosotros aparecimos en la colonia Escalón, en la colonia Lomas Verdes, exactamente, así se llama ese sector, el presidente y el alto mando de las Fuerzas Armadas, ustedes se acordan que estaban viendo un televisorcito chiquito así, estaban dando una conferencia de prensa en la que anunciaban que la guerrilla había sido derrotada, ¿verdad? Que ya nos habían sacado de la ciudad. Y uno de los compañeros que andaba con nosotros puso una ametralladora M60 y ametralló los ventanales del hotel en que estaban dando la conferencia. Y vimos al presidente y al flamante jefe del ejército salir gateando, tirados en el suelo, para protegerse de los disparos de nuestro compañero. Hay tantas cosas lindas que vimos, que conocimos de nuestra relación con la gente, con el pueblo, del heroísmo, de la valentía de cada uno de nuestros compañeros, ¿verdad? De cada uno de los que murieron en esos combates, de Manuela, de Damián, y de otros tantos compañeros que habían caído en el combate, en todo ese proceso difícil, complicado, de crear nuestro ejército, de la caída de los primeros compitas de la Juventud Comunista, de Jimmy, de Lunita, que eran las batallas por iniciar las operaciones, las acciones militares contra el enemigo. Todavía, dijéramos, con poca experiencia, pero con una enorme valentía, con una enorme convicción, habían participado, habían entregado su vida para que esas cosas salieran bien, ¿verdad? Y para que una década después, prácticamente el 89, tuviéramos un ejército que había sido capaz de combatir en las ciudades más importantes de El Salvador. La ofensiva, yo estoy hablando de Ciudad Delgado, de la capital de El Salvador, pero habían esfuerzos militares en Zacatecoluca, en Usulután, en San Miguel, en Santa Ana, en Chalatenango, en San Vicente, que eran columnas guerrilleras que igual habían penetrado y ocuparon posiciones importantes dentro de la ciudad. ¿Cuál fue el resultado? De que el diálogo que el gobierno usaba para decir que ellos estaban buscando una solución política, se transformó en una verdadera negociación. A la mesa se subieron los temas de que era necesario negociar el conflicto en El Salvador. De esa manera podemos afirmar con mucha firmeza que la ofensiva, a pesar que no la ganamos militarmente, ¿verdad?, el resultado fue positivo porque transformó el diálogo en negociación y comenzamos a construir los caminos que nos llevaron a tener los acuerdos de paz, ¿verdad? Yo quiero aprovechar estas palabras para rendirle homenaje a todos los hombres y mujeres que cayeron a lo largo de nuestra guerra. Son cientos de compañeros, ¿verdad?, que dieron su vida para que en nuestra patria tuviéramos chance de vivir más tranquilos, ¿verdad? Para conquistar el derecho a pensar, ¿verdad?, con cabeza propia
y a buscar decidir nosotros nuestro destino. Así, hermano, que yo considero que esa ofensiva del año de noviembre del año 89 transformó a El Salvador y nos abrió un camino para que es complejo, complicado, difícil, para ir transformando a nuestro pequeño El Salvador en una nación libre y soberana, ¿verdad? Y que se llegó a concretar en las 2 victorias presidenciales que el FMLN obtuvo, ¿verdad? Donde se concretaba, digamos, el sueño de miles de hombres y mujeres que se sacrificaron, tanto los que murieron como los que quedamos vivos, para transformar nuestro país. Me parece muy bien amplia la cuestión, la explicación que ha dado, muy amplia, para seguirle dando trayecto a nuestra conversación. Definitivamente, pues quedaba demostrado, ¿verdad?, en esta gesta, que la unidad en la acción de las fuerzas revolucionarias era el vehículo o condición que nos conduciría al triunfo definitivo, ¿verdad? Y luego nos preguntamos a qué se debe, según usted, que luego de la firma de los acuerdos de paz, esas fuerzas guerrilleras convertidas en fuerza política legal ya no pudieron conducir la fuerza acumulada, la fuerza política revolucionaria, llegando pues a nuestros días, ¿verdad? Con el partido que tenemos, digamos, exceptuando pues los 2 periodos que estuvimos en el Poder Ejecutivo, pero bueno, hemos llegado a este momento y ahí la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo fue posible? ¿Por qué no pudimos conducir, así como se conducieron las fuerzas, ¿verdad?, guerrilleras, las fuerzas políticas, la fuerza guerrillera, la fuerza militar transformada en fuerzas políticas? ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, hermano, el tema es que la lucha, la guerra nos producía un nivel de desgaste y al terminar la guerra iniciamos el proceso de integrarnos a gobernar el país, desde los municipios, desde la Asamblea Legislativa, y se inicia a partir de ese momento un proceso de desgaste, ¿verdad? De desgaste. La primera oportunidad éramos la novedad, guerrilleros que venían de la montaña con olor a pólvora y a bejucos. Pero esa magia fue pasando y fuimos quedando claros como personas, ¿no?, quiénes éramos, nuestras debilidades, nuestros problemas, ¿verdad? Nuestro enemigo comenzó a estudiarnos de pies a cabeza y a trazar políticas para domesticarnos, para doblegarnos, para someternos. Y así tuvimos de que después de 30 años de ejercicio político, de ocupar cargos políticos, se fue desmodulando el perfil del FMLN, ¿verdad? Habían pasado muchas cosas. El FMLN, cuando salimos de la montaña, salimos de la clandestinidad, llegaron compañeros del exterior, ¿verdad? Por primera vez nuestro enemigo nos tuvo una radiografía completa desde los pies hasta la cabeza. ¿Quiénes éramos? ¿Cuáles eran nuestras debilidades, nuestros vicios, nuestros problemas? Y comenzaron a darnos un tratamiento, ¿verdad? Era frecuente como nuestros compañeros eran partícipes de cursos, de escuelas, ¿verdad? En escuelas internacionales. La más tremenda que yo recuerdo es una escuela que nos daba alguna institución internacional en la cual todos los viernes, los miembros de la dirección, y eran escuelas para miembros de la dirección, lo recogían aquí en un parqueo de un hotel, en un busito bonito, lo llevaban al aeropuerto, ahí abordaban un avión
y viajaban a San José, Costa Rica. Y en San José, Costa Rica, los esperaba otro microbusito que los llevaba a unas casitas lindas de esas, con clima sabroso que hay en Costa Rica, y los encerraban todo el fin de semana con ministros, con funcionarios de gobierno, para que ese destacamento de combatientes y guerrilleros se fuera transformando en estadistas. Y así fue como le fueron limando las uñas al tigre y limándole los colmillos también, ¿verdad? Ese era el plan del enemigo. Aquí yo recuerdo que había momentos en que la dirección del partido no se podía reunir porque la mayoría de los miembros de la comisión política estaban en las escuelas esas, que por supuesto las estaban dando los estrategas, maestros preparados por el imperio para que nos domesticaran. O sea, es importante anotarlo, hermanos, porque no fue un problema como que nos fuimos enfermando solitos, no, hubo un plan de trabajo en esa dirección, ¿verdad? Y por supuesto, habían otros esfuerzos grandes del propio interior del FMLN. Tuvimos un dirigente del FMLN que mandó a decenas de militantes del FMLN a pasar cursos a España, ¿verdad? En esencia se trataba de un proceso de desmontar la esencia revolucionaria del FMLN. En esas escuelas nos fueron introduciendo la idea de que el FMLN tenía una estructura demasiado rígida y que así el pueblo, el gran pueblo, nunca iba a entrar al FMLN y que nunca íbamos a poder ganar nada y que debíamos de ir abriendo el partido para que los ciudadanos se incorporaran. Fuimos modificando los estatutos, fuimos modificando el modelo de partido revolucionario que habíamos concebido, ¿verdad? Todavía teniendo olor a pólvora, olor a bejucos y olor a fuerza social luchadora. Y vino ese proceso y nos fuimos efectivamente haciendo grandes. Los 15,000 combatientes que salimos de la clandestinidad y bajamos de los frentes se transformaron en 125,000, sin formación, sin no sé qué. Y resulta que los ciudadanos que se incorporaban ya tenían resuelto su trabajo, su familia, su casa, todas las cosas que un ser humano necesita para vivir. Y los que veníamos del frente, teníamos que volvernos a juntar con la familia, volver a aprender a alquilar casa, a buscar casa para vivir, a aprender otra vez a pagar recibos de agua, de luz y todos los servicios que el colegio de los hijos, el pago de la colegiatura de los hijos. Entonces, esa fuerza guerrillera del FMLN, hermano, esa que había hecho esos esfuerzos, gastó una parte de su capacidad en eso, en reconectarse como seres humanos a una sociedad que tenían ya 10, 12 años de haber dejado atrás. Entonces, la enorme fuerza nueva que entró a dominar en el FMLN fue esa militancia que vino, dijéramos, cruda en términos ideológicos y políticos, que venía con simpatía, con entusiasmo a integrarse al FMLN, pero también venía con intereses, venía con ganas de aprovechar el vehículo que había abordado. Y eso, por supuesto, se sumó a nuestros errores, ¿verdad? A que incluso de los dirigentes más dorados del FMLN afirmaran que no era necesario estudiar, ¿verdad? Que no era importante estudiar, que para qué perder el tiempo en eso. Y ese FMLN que se había educado aún en la clandestinidad, estudiando con círculos de estudio, abandonara su preparación,
¿verdad? Y se fue transformando en una gran fuerza sin ideas de hacia dónde conducir. Ese FMLN, con esfuerzos, después de batallas internas, fue mejorando, se fue recuperando su capacidad de educarse, pero ya era demasiado grande para procesarlo todo. Y nos fuimos descualificando política e ideológicamente. ¿Verdad? Así llegamos al Ejecutivo, ¿verdad? Y 20 y tantos años después de haber salido de la guerra, con una experiencia en el terreno de la lucha política electoral, del ejercicio de alcaldías y de las diputaciones, y fuimos perdiendo, hermano, un rasgo esencial en los revolucionarios, que había sido un sello, una marca de los combatientes del FMLN, la humildad. Y nos fuimos transformando en personas con soberbia, con mucha soberbia, con mucha prepotencia. Y las escuelas esas hicieron el efecto de hacernos sentir que éramos gobernantes, ¿verdad? Y fuimos aprendiendo a hacer gobiernos que hacíamos mejor las cosas que la derecha en términos de ser más honrados, más transparentes, pero nos fuimos transformando en administradores del sistema. Esa es la esencia de lo que nos pasó en los 10 años de gobierno. No tocamos el modelo de gobierno ni el modelo económico, nada más, nada. Administramos bien el sistema, buenísimo. De uno, en ese volado nos sacamos 10 y nos calificaran, pero no le tocamos un pelito así al sistema, ¿verdad? Fuimos buenos para repartir, para administrar mejor los impuestos que el gobierno recauda, pero fuimos incapaces de reflexionar sobre la distribución de la riqueza en el país. Administramos los impuestos. Hasta ahí, digamos. Se olvidó la misión, ¿verdad? Se olvidó la necesidad de lo que era la esencia del FMLN, transformar la sociedad, cambiar la sociedad y cambiar el sistema. Y hubo errores en personas, hubo errores en los gobernantes, hubo errores en el partido, ¿verdad? Pero es importante además rescatar un tema, hermano. Desde el 2010 al del 2009 al 2019, el imperialismo hizo un esfuerzo extraordinario contra el FMLN, ¿verdad? Por desgastar, por desvirtuar, por borrar, por crear otra imagen distinta del frente. Y particularmente en los últimos 5 años, cuando aquí tuvimos de embajadora norteamericana una señora que en inglés se dice Jane May, pero aquí le decimos la Manes, la embajadora Manes, ella se encargó, desde que llegó al país, de articular todos los actores que tenían razones para estar en contra de un gobierno distinto. Y llegó a constituir una gigantesca coalición que arrancaba en la embajada norteamericana y terminaba con las pandillas. Aquí en medio estaban los partidos políticos de la derecha, estaban los tanques de pensamiento de la derecha, ONGs, instituciones, ¿verdad? Medios de comunicación, canales de televisión, y esa gran coalición arrinconó al FMLN con errores, sumándoles errores que cometimos. Por ejemplo, llegar a considerar que la publicidad era despilfarro y que en lugar de hacer publicidad a lo bueno que hacíamos, comprábamos más pastillas o diéramos más obras sociales. Eso nos lo enseñaron allá por el sur de América. Y creímos, y eso se hizo y se prohibió, se sacó de los presupuestos de los ministerios que difundieran las buenas obras que hacían. Incluso
Habían cosas que se hacían lindísimas, buenísimas, que ni los propios dirigentes del partido conocían. Le voy a contar una cosa. Aquí se llegó a construir alrededor de cada hospital en el país unos lugares que se llamaban casas de espera, donde las mujeres esas que vienen del campo se podían venir 3 días antes, 5 días antes del que estaba programado su parto para esperar, para no venir saltando en la carreta o en el lomo del burro para llegar al hospital. Y así segurito que se salvaron miles de vidas de niños y de madres. Pero no lo contamos, no lo informamos. Yo mismo me enteré de eso casi unos días antes de que saliéramos del gobierno. Y si uno hace un recuento de las obras, de las cosas que se hicieron, es una cosa magnífica, lindísima, pero no la contamos. El pueblo no la supo, no la sabía, ¿verdad? Entonces, yo le diría, por ejemplo, el gobierno de Sánchez Serén, el presidente más honrado en la historia de nuestro país, acusado de ser ladrón, de ser incompetente, de ser incapaz, de no haber hecho nada por el país. Y justamente es el gobierno, ¿verdad?, que más cosas buenas hizo por la gente en El Salvador. Esos errores nos costaron una parte de la vida, ¿no? Y la verdad es que no se llega al gobierno, hermano, y no se encuentran manuales de cómo gobernar, ¿verdad? Y los consejos que nos habían dado para gobernar nos fregaron, nos hicieron más daño que beneficio, ¿verdad? Y nos hizo mucho daño eso que yo le notaba, la pérdida de la humildad. Había una gran soberbia, metida entre pecho y espalda, ¿verdad?, que se expresaba en las relaciones con la gente, ¿verdad? Al perder la humildad, perdimos la capacidad de hablar con la gente más sencilla, más humilde. Nos convertimos en una gran maquinaria de movilización, porque hacíamos las concentraciones más grandes, incluso en esa elección en la que perdimos, las concentraciones más grandes de este país las hicimos nosotros, ¿verdad? Pero ya no conectábamos con la gente. Ya esa coalición había destrozado la imagen del FMLN. Habíamos hecho obras magníficas, como le dije, aquí hay otra obra gigantesca, es la Misión Milagro. Operamos alrededor de 30,000 salvadoreños que recuperaron la vista, pudieron volver a ver. Es impresionante la cantidad de gente que recuperó la capacidad de ver, de conocer a sus nietos que habían nacido cuando ellos ya habían perdido la vista y volvieron a verlos. Y la siguiente reflexión y pregunta para usted, ¿verdad? En cuanto a la política nacional, podemos ver que el actual inquilino de Capres, durante sus 3 años de gestión, ha tomado decisiones políticas que le han afectado negativamente a la ciudadanía. No ha apoyado la producción agrícola nacional, no ha trabajado por mejorar el medio ambiente. Cada día hay más desempleo, los niveles de pobreza siguen en aumento, siguen endeudando al país, etc. Además, ha dado golpe de Estado a la Asamblea Legislativa, ha dado golpe de Estado al Poder Judicial, sustituyendo de forma ilegal a magistrados, fiscales y jueces. Ha reforzado con equipo militar a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada. Y bueno, actualmente decreta el régimen de excepción que ya lleva 7 meses criminalizando jóvenes inocentes, trabajadores inocentes, y pues que en la actualidad incluso pues ya está escuchando nuestras comunicaciones privadas. ¿Qué clase de gobierno tenemos en El Salvador? Sería la pregunta. ¿Es una dictadura fascista o una oclocracia, donde la clase gobernante no busca el bien común, sino trata de mantener el poder a través de la legitimidad obtenida por medio de la manipulación de los sectores más ignorantes de la sociedad, o podemos decir los sectores más humildes, ¿verdad?, de la sociedad? ¿Qué clase de gobierno tenemos en el país? Entra bien mi señal, man.
Sí, perfectamente. Ok. Mire, bueno, yo creo que este es un tema de los temas complejos en este momento en nuestro país, ¿verdad? A partir de nuestra derrota y de no encontrar un camino para enfrentar las tareas que nos corresponden en este momento y de no tener la valentía para reconocer nuestros errores, nuestras fallas, nuestras falencias en el ejercicio del gobierno, ¿verdad? Se comenzó a buscar culpables, a buscar culpables. Y llega un gobierno que está intentando hacer cosas, muchas cosas, que nosotros estábamos obligados a haber hecho, ¿verdad? El tema, Sayed, de las pandillas. Su familia vive en un barrio de los más calientes de este país, ¿verdad? Hoy esa gente en ese barrio anda respirando. Recuperaron la vida ciudadana desde hace 3 meses, 4 meses. Por supuesto que se están cometiendo errores, que se está golpeando a gente inocente, ¿verdad? Que yo creo que es un tema que debemos de reclamar con mucha fuerza y con mucha energía, ¿verdad? No se debe de permitir los excesos. Eso en esa parte que es dura de discutir, ¿verdad? Porque efectivamente han habido 55,000 capturas, de las cuales, hermano, casi seguro que hay 30,000 libres, ¿verdad? Pero quedan detenidos una cantidad grande, que ojalá sean los que efectivamente le quitaban la tranquilidad a los ciudadanos. Pero esa incapacidad nuestra de reconocer las cosas buenas que se hacen nos está afectando nuestra relación con la gente. Yo he estado en reunión con gente que me pide y me dice, nos exige que nosotros seamos capaces de reconocer que esa parte la están haciendo bien, ¿verdad? Y que no es posible que solo se defiendan los derechos humanos de los que le violan los derechos a las personas, que debe defenderse también los derechos de las víctimas de esa pandemia que nos tiene agotados, agobiados al país entero. Ese es un tema complejo, difícil, pero yo quiero hablarles con el corazón a todos los hermanos nuestros que nos miran por el mundo, ¿verdad? Tenemos que tomar la decisión de reconocer las cosas buenas. Y una de esas es el tema ese, ¿verdad? Y sí tenemos el derecho y la obligación de denunciar cuando se trata de cosas en que se están violando los derechos de personas que son inocentes, ¿verdad? Y de revivir todos los mecanismos, reactivar los mecanismos sociales, políticos, ¿verdad? Defensores de los derechos humanos para que las personas que injustamente son encarceladas, evidentemente injustas y de manera injusta son encarceladas, deben de ser liberadas. Efectivamente también es reprochable la suspensión de programas sociales que sirvieron durante una década para mejorar las condiciones de la gente y que día a día va creciendo el descontento. Por ejemplo, nosotros cuando llegamos al gobierno, el país compraba el 70% de los alimentos que comían, frijoles, arroz, maíz. Cuando salimos del gobierno, el FMLN, como resultado de una política de estimular la producción, de defender la agricultura, de crear mejores condiciones, de los programas que hizo el ALBA con Alba Alimentos, salimos donde ya solo se tenía que comprar el 10% de lo que nos comían. Ese era el último año de gobierno del FMLN. O sea, habíamos estimulado la producción, le habíamos dado valor, habíamos dignificado el trabajo de los campesinos. Esos programas se suspendieron porque los funcionarios
los funcionarios que llegaron no entendieron el valor de estimular la producción y efectivamente pueda que salga más barato comprar los frijoles en el exterior o el arroz o el maíz, pero no se valora el proceso que tiene que esa gente se integre a la economía y que no compremos en el exterior, sino que sean manos salvadoreñas las que produzcan nuestros alimentos. Eso es reprochable y hay una mala visión sobre eso, ¿verdad? Eso por supuesto trae como consecuencia que, hermano, ya los frijoles la semana pasada aquí estaban costando 1.35. En los gobiernos del FMLN el precio de los frijoles nunca pasó de 60 centavos. Era el resultado de esa política productiva de hacer producir la tierra. El tema de toda la política de los gobiernos del frente hacia la caficultura, que aunque no fue plena, no fue completa, nos quedamos a medio camino en su ejecución, pero la caficultura inició un proceso de recuperación después de la destrucción en la que estaba. Yo creo que frente a las cosas negativas, malas, tenemos que ser firmes, fieros denunciadores de las cosas malas que se están haciendo, ¿verdad? Y que tenemos que estimular la organización del pueblo para que salga, que sea el pueblo el que salga a reclamar sus derechos, ¿verdad? Y acompañarlo, respaldarlo. Así hemos andado en todas las marchas del 1 de mayo del año pasado, del 1 de mayo de este año, del 15 de septiembre. Lo que sí nosotros queremos expresar es que en América Latina y en El Salvador ha comenzado a operar la mano de los gringos al interior de los movimientos sociales. Hay plata circulando en el mundo de las organizaciones sociales estimulada por los gringos. Nosotros sí, hasta ahí no llegamos. El tema de nuestras diferencias con el gobierno debemos de resolverlo nosotros con nuestra fuerza, con nuestra capacidad de movilizar a la gente, ¿verdad? Y los verdaderos revolucionarios que nos hemos forjado al calor de la lucha de nuestro partido, a la sombra de la historia de nuestro partido, no podemos llegar a eso. Desgraciadamente, a veces la impotencia, el querer resolver las cosas de otra manera, ha llevado a que una porción del liderazgo social esté siendo manipulada por los intereses de la embajada norteamericana en El Salvador. Lo han dicho, han hablado de pruebas, de documentos. Nosotros conocemos esa información de quienes llegan a ofrecerle a los sindicatos de nuestros compañeros financiamiento para ir a las actividades. Entonces, nosotros sí creemos en un esfuerzo, estamos involucrados en un esfuerzo extraordinario de trabajar porque se reorganice la fuerza social en El Salvador. Y porque otra vez las calles de San Salvador tiemblen cuando marche el pueblo, ¿verdad? Anunciando, exigiendo el respeto a sus derechos, exigiendo el respeto a lo que ha conquistado, el derecho a vivir en su país. Y esas imágenes de la ofensiva del 89 muestran que el pueblo salvadoreño es capaz de construir tácticas y estrategias que nos permitan enfrentarnos a los más malos del mundo. Estuvimos 10 años peleando contra los gringos. Esta guerra no fue con la oligarquía, fue con los gringos, que querían impedir una victoria más en Centroamérica después de la de los compañeros sandinistas. Y por eso se concentraron y por eso entregaban $2 millones diarios al gobierno y al ejército para mantenerse, ¿verdad? Entonces, el camino es la organización, la movilización, y en eso estamos, calladitos, trabajando todos los días en recuperar primero el tejido partidario que ha sido afectado por las dos derrotas electorales y la confianza del pueblo, ¿verdad? Y uno de los ejes ayer es hacer notar qué es lo que ha hecho el FMLN desde esa lucha clandestina, de esa lucha guerrillera,
la lucha por transformar las alcaldías, por transformar la Asamblea Legislativa y por hacer del gobierno acciones que nos llevaron, hermano, a que por primera vez en la historia de El Salvador, más del 50% del presupuesto del Estado estuviera destinado al área social. En los gobiernos anteriores, lo más alto que llegó a haber era el 16%. Hoy, esa transformación permitió transformar el rostro del país, ¿verdad? Que se está deteriorando, afectando por ahora, es cierto, pero vamos a recuperar fuerza y vamos a exigir que se respeten lo conquistado por el pueblo salvadoreño. Bueno, el tiempo ha ido avanzando, compañero. Sin embargo, hay un tema, ¿verdad?, que es bien recurrente cada vez que hablamos de su persona. Y resulta pues que, ya como pregunta final, ¿verdad?, cada vez que nos acercamos a un periodo electoral, su nombre sale a flote con matices, bueno, de lo que es la guerra sucia, ¿verdad? Siendo usted un militante histórico del FMLN, la derecha mediática nacional y norteamericana le atribuyen a usted robo y malversación de fondos de Alba Petróleo, así como también de componendas con el actual inquilino de Capres, quedando claro que el objetivo es desprestigiar al FMLN como partido enraizado en las masas populares y que usted se convierta en una figura repudiada incluso al interior de nuestro partido. ¿Qué puede decir al respecto? Ya que muy pocas veces usted ha salido pues, a enfrentar esas acusaciones. Primero que nada, hay un proceso judicial en contra de Alba. O sea, desde el del 30 de mayo, el último día del gobierno anterior, del último gobierno del FMLN, fueron asaltadas 27 empresas creadas en el sistema Alba. Hay un proceso judicial, hay toneladas de documentos en estudio, en análisis, en evaluación. ¿A qué punto habíamos llegado? A que Alba efectivamente se había transformado en un sujeto económico que estaba transformando el escenario de los negocios, ¿verdad? Alba es el responsable de que los primeros 8,000 niños de este país hayan recibido computadoras en su escuelita para comenzar a digitalizarse. Alba es la responsable de haber apoyado la Operación Milagro para que 30,000 salvadoreños recuperaran la vista, ¿verdad? Alba es la responsable de que más de 150 escuelas fueran reparadas, reconstruidas para que los niños no se mojaran en clase, ¿verdad? Alba es la responsable de que se haya durante una década en El Salvador amarrado el precio de los combustibles. Al pueblo, a los usuarios de la combustible, les quedaron millones de dólares en las bolsas porque las transnacionales no pudieron manejar el mercado a su antojo. Por supuesto, eso nos transformó en enemigos de las transnacionales y de sus agentes locales, ¿verdad? Porque no pudieron sobreexplotar, dijéramos, el mercado petrolero. Alba no lo fijábamos, sino que Alba hacía que nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra información de cómo operaban las ganancias le permitía a los órganos del Estado establecer un precio donde las empresas ganaran, pero que no le sacaran la sangre a la gente en cada vez que iban a llenar su tanque. Eso, por supuesto, se volvió odioso. Alba fue la culpable de que 36,000 campesinos volvieran a sembrar la tierra, ¿verdad? Que recibieron créditos de Alba Alimentos para volver a producir frijoles, arroz y maíz en el país, ¿verdad? Alba fue la responsable de que tuviéramos el primer sistema de transporte digno
en este país, con el Citrans. Yo creo que Alba fue la responsable de que alrededor de 3.000 muchachos que fueron becados se graduaran de profesionales, gente de los sectores más humildes de nuestro país. Alba apoyó la operación para que 1.300 salvadoreños se graduaran como médicos en Cuba. Por eso es que Alba se volvió el enemigo público número 1 del imperio y de la oligarquía, de los ricos, que no soportaban que un modelo de eso pudiera existir. Seguro que hubieron errores, que cometimos errores, ¿verdad? Pero esencialmente el ataque contra Alba vino desde el imperio a través del sistema financiero. Desde el año 17, aún estando el FMLN en el gobierno, a Alba le comenzaron a cerrar todas sus cuentas. Los bancos a devolverle la plata, ¿verdad? Que era el fruto de la aplicación de las sanciones de los gringos contra Venezuela. ¿Verdad? Y diéramos de los usuarios de Alba en sus créditos. Efectivamente se dice que Alba y que yo financié al actual presidente desde Alba Petróleos. Es totalmente falso. Cuando él fue candidato, Alba tenía ya sus cuentas intervenidas, reducidas, controladas, ¿verdad? Y él tuvo créditos en Alba, es cierto, ¿verdad? Pero fue en los periodos que él era, no sé cómo decirle, de los militantes con méritos en el FMLN y que solicitaba financiamiento para el funcionamiento de sus empresas. Él era un empresario, ¿verdad? Y sus empresas solicitaron crédito y se le dio un crédito, debe andar por 1.200.000 o 1.300.000. Y como consecuencia de que él no cumplió esas obligaciones, Alba inició procesos para recuperar esos bienes, o sea, como lo hace cualquier banco, cualquier institución financiera, ¿verdad? Pero igual que el presidente Bukele, el presidente Cristiani y el expresidente Cristiani y el expresidente Calderón Sol también tramitaron créditos en Alba y también recibieron créditos. Pero no, eso no lo dicen. Y también hay alrededor de 36.000, 40.000 salvadoreños que sí recibieron créditos, ¿verdad? No todos han sabido honrar sus compromisos. Y por supuesto, legalmente, jurídicamente, Alba está siguiendo cada proceso hacia las personas, ¿verdad? Porque es falso, compañeros, y esto quiero decirle que los fondos de Alba fueron un regalo de Hugo Chávez. Es un financiamiento con condiciones especiales, ¿verdad? Para apoyar el desarrollo de los pueblos, para apoyar el desarrollo económico de los pueblos. Así lo vemos, esa responsabilidad la tenemos nosotros, ¿verdad? Con el pueblo de Venezuela. Nosotros los militantes. Quiero decir que yo no he sido nunca funcionario de Alba. Me ha tocado participar, estar cerca de ellos como parte de mis tareas revolucionarias. Entonces, en los últimos tiempos, efectivamente, se volvió un bordón durante las campañas electorales desde la derecha, ¿verdad? Desde la embajada norteamericana, un eje de ataque. Siempre que comenzaba una campaña, el primer atacado era Ramiro y Alba, acusados de cualquier cosa, ¿no? Pero en los últimos tiempos, desgraciadamente, y con dolor hay que decirlo, una parte interna del FMLN también se dedica a hacer esas cosas. Es triste, doloroso, hermano, porque la verdad es que Alba en su operación permitió perfilar un rostro de una empresa que podía hacer
labor social, con las computadoras, con la Misión Milagro, con las becas, ¿verdad? Con ayuda a las escuelas, ¿verdad? Y la destruyeron, ¿verdad? Hoy Alba tiene 3 años, casi 4 años, sin poder operar, ¿verdad? El esfuerzo del equipo que está ahí está destinado a cuidar las instalaciones, a cuidar los bienes materiales. Tenemos construida, como parte de operación, la planta más moderna operando en América Central. La planta de Safijanda, ¿verdad? Que ahí está, con hombres que la cuidan, que la protegen y que la mantienen en condiciones de volver a operar en cuanto volviéramos a tener combustible. Y uno puede enumerar así decenas de casos y cosas que ahí están, ¿verdad? Y por supuesto yo creo que es importante decir, la Fiscalía General de la República tiene un proceso de investigación, ¿verdad?, jurídica que está siguiendo sistemáticamente desde el 30 de mayo del 2019. Sí. Okay. Nosotros seguimos viviendo aquí, hermano, comiendo frijolitos y atendiendo las tareas, ¿verdad? ¿Qué cosa distinta hubiera sucedido si fuéramos efectivamente millonarios, como algunos lo afirman? Algunos de nuestros compañeros lo repiten así, con más saña y más odio que lo hace la derecha, la oligarquía y el imperialismo. Pero aquí estamos, hermano. ¿A qué se debe eso? Esa hazaña. No, nunca nos perdonaron que hubiéramos estado en el escalón, hermano, que le hubiéramos asustado los pelos a los ricos de este país, que lo hicimos salir corriendo de sus casas. Esa arrastrada que el presidente se dio cuando atacamos los vitrales del hotel Crown, se llama ahora, que era el Sheraton en aquellos años. Y por supuesto, el que nunca hayamos claudicado, que sí, que fuimos y somos y seguiremos siendo por siempre fieros luchadores por el respeto a la soberanía de nuestro país, ¿verdad? Y los derechos de los trabajadores y de los salvadoreños. Fieros defensores de las clases oprimidas en nuestro país. Eso no nos lo van a quitar nunca. Ni aunque nos zampen a la cárcel, ni aunque nos vayan a enterrar en una prisión de los Estados Unidos como estamos amenazados. Muy bien, compañero. Y queriendo y respetando siempre la bandera roja del FMLN y a mis hermanos y compañeros que están por el mundo, ¿verdad? Y que han sido luchadores. Un abrazo para todos. Perdón, ¿qué estaba diciendo, hermano? No, precisamente, como estamos llegando ya al final, y sabiendo pues que estamos precisamente en la víspera de celebrar, ¿verdad?, este 33 aniversario de lo que fue la ofensiva al tope y punto, ¿verdad? Y sabiendo que pronto pues estaremos celebrando con un acto muy, pues que creemos que va a estar muy bueno, queríamos que pues que se despidiera usted dando ya el último saludo a los excombatientes, a nuestros veteranos, ¿verdad? Hombres y mujeres que dieron todo parte de su vida incluso, ¿verdad? Para despedir este programa. Correcto, bueno, a todos los hermanos veteranos, ¿verdad? Porque nosotros ahí aquí hemos rechazado el concepto de excombatientes, porque siempre nos sentimos listos para volver a combatir, para defender nuestra patria. Pero entonces, un abrazo para todos. Me siento muy orgulloso de haber compartido con ustedes esos años de lucha, de sacrificio, ¿verdad? Con los hombres y las mujeres más humildes de nuestro país, con los hombres y las mujeres más valientes de mi país, ¿verdad? A todos un abrazo grandote, y a los que están vivos y tienen hijos y tienen amigos y tienen cherada, que los inviten para mañana a los actos que están siendo convocados para conmemorar, ¿verdad?, el 33 aniversario de esa gesta heroica, valiente del pueblo salvadoreño y de los combatientes del FMLN. Muy bien, compañero.
Agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, la participación del compañero José Luis Merino, comandante Ramiro, y a todas las personas que siguieron esta transmisión, nos enviaron sus saludos y compartieron y comentaron. Nos despedimos no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este esfuerzo y hacer un llamado a la unidad, exigiendo la libertad para las y los presos políticos en El Salvador. Agradecemos también a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, que nos dan y nos seguirán dando en nuestras Me luchas siento por contento nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. No De esta manera finalizó la entrevista que hizo el compañero Hugo García al comandante Ramiro Vázquez. Agradecemos, por supuesto, a todos y todas los que se conectaron y las que se conectaron a esta transmisión. Estuvo muy fluido, hubo muchos mensajes, por supuesto que no los vamos a poder leer por razones obvias. Tenemos ya pronto que vamos a iniciar también la transmisión en vivo y en directo desde la Minerva, pero ha sido muy positivo. Tuvimos en su mejor momento alrededor de 140 seguidores. Estaban viendo, entraron muchos, por supuesto, bueno, también no muchos, pero algunos detractores que no les interesa la información, no les interesa, están convencidos. Hay un proverbio oriental que dice de que ni los dioses pueden convertir en victoria a quien se ha derrotado a sí mismo. Así que ya los que están convencidos de que tienen la verdad absoluta jamás van a cambiar, y nosotros no estamos aquí para cambiar a nadie, sino que para que cada quien encuentre el grado de razón en lo que pasa. Pero a mí me pareció, por demás decirlo, Hugo, una entrevista muy interesante, muchos datos que muchos quizás no tenemos en consideración. En parte, la trayectoria de Ramiro Vázquez, una trayectoria de larga data. También todo lo que nos dio de información con respecto a lo de ALBA, o sea, que me parece a mí que ese es la manzana de la discordia, como se dice. Y yo, por supuesto, que conozco bastante de cuál era la filosofía social de ALBA y todo el apoyo que dio a los gobiernos del FMLN, que fue gracias a ese esfuerzo que se desarrollaron todos los programas sociales. Pero lamentablemente lo que decía Ramiro también, de que no se le apostó a comunicar, ni siquiera ellos, muchas veces de la dirección se daban cuenta de las buenas obras que se hicieron. Entonces, yo creo que esto es importante, que cada quien haga un recuento de las cosas que recuerda que se hicieron, y si esas se hicieron en su área, también se hicieron en todas las áreas. No fue individualizado, por decirlo así, no fue aislado. Pues. Así que me pareció muy interesante, pero quisiera escuchar tu opinión, Hugo. ¿Qué es lo que resaltas más de esta entrevista? Sí, antes que nada decirte que nosotros no queríamos pues ni abusar del tiempo del compañero y por supuesto también de la atención de la audiencia, ¿verdad? Porque la verdad que hay muchas cosas que quisiéramos preguntarle y pedirle su opinión. Y a los que nos están viendo, decirles de que vamos a continuar con otra entrevista. El Frente Continental seguirá haciendo otra entrevista precisamente mañana sábado, donde vamos a tratar de que le sigamos sacando pues, más opinión, ¿verdad? Allí hay uno de los que nos siguen que quiere saber cuál es la opinión del compañero José Luis Merino sobre, por ejemplo, la reelección, ¿verdad? Del innombrable de Capre, ¿verdad? Pero habrá otra entrevista mañana y entonces ahí podremos seguir. Precisamente va a ser a las 12 del mediodía, hora del Salvador. Así que estén atentos al canal intercontinental, ¿verdad? A la señal del canal intercontinental. Por lo demás, decirte que
la agenda pues del compañero está muy, dijera, muy cerrada, muy topada, hemos dicho. Y entonces no nos dio más tiempo. Sin embargo, pues lo que logramos preguntar, ¿verdad? Yo creo que cuando él dijo sobre lo de Alma, también considera precisamente de que como están en un proceso ahí judicial, ¿verdad? No sé, jurídico, de alguna forma habrá alguna información que no puede dar que pueda afectar, ¿verdad? El procedimiento, el proceso, ¿verdad? Del caso, ¿verdad? Entonces, pero bueno, y lo que escuchamos, pues, compañero, es transparente en sus declaraciones, ¿verdad? Y habrá muchos detalles que a lo mejor no menciona, pero creo que ya que que hemos logrado, pues, ¿verdad? Tener un espacio de parte de él, ¿verdad? Vamos a ir poco a poco sabiendo más. Por eso repito, mañana nuevamente tendremos, ¿verdad? Otra entrevista, y ahí pues se podrán seguir haciendo más consultas. Ya los compañeros que lo van a entrevistar, pues tomarán en cuenta lo que en esta primera entrevista él ha dicho y pues podrán seguir, ¿verdad? Preguntando. En cuanto a la parte histórica, como te decía anteriormente, compañero recuerda muy bien, ¿verdad? Como dijéramos, la humildad de los combatientes, ¿verdad? Que estaban allí, ¿verdad? Dándolo todo en precisamente en esta gesta que estamos recordando, ¿verdad? En esta efeméride, donde pues muchos compañeros actualmente están activos y otros que por algún error, ya sea propio o de la dirección, no supieron mantenerse. Yo recuerdo precisamente que en el periodo que el partido se legalizó, en la primera campaña electoral, abordábamos a algunos veteranos que se incorporaran con nosotros. Desgraciadamente los compañeros no habían entendido, ¿verdad? El proceso, pues sí, porque precisamente el veterano, ¿verdad? El combatiente, el que había puesto todo, arriesgado todo, ¿verdad? Era el único que podía garantizar que el proceso siguiera, ¿verdad? Y encontré yo a varios compañeros, ¿verdad? Veteranos que no se quisieron incorporar al proceso en esos momentos, por ejemplo, proceso electoral, no habían entendido cuál era la cuestión, porque precisamente el FMLN firma los acuerdos de paz, pero con la visión de que la lucha continúa, o sea, teníamos que seguir, ¿verdad? En el proceso. La siguiente etapa era luchar por la revolución democrática. No pasamos, no llegamos, ¿verdad? En ese sentido, yo diría que la entrevista pues nos deja ya una idea y leyendo, pues viendo algunos de las reflexiones o mensajes que nos han dejado, pues la gente ha entendido, ¿verdad? El mensaje que ha querido dejar el compañero de reflexión, de unidad y que la disposición a continuar pues en este proceso. Así es, camarada Hugo. Lamentablemente el tiempo ya no nos da para seguir analizando, pero decirle solamente que los compañeros que son de izquierda conocen muy bien cómo el enemigo de clase trata de estrangular los procesos de transformación. Veamos, por ejemplo, a la hermana República de Cuba, la hermana República de Venezuela, la hermana República de Nicaragua, cómo están siendo bloqueados, amenazados. Eso es una prueba clara de cómo el enemigo de clase trata de detener los procesos, pero es imposible. La experiencia que ha tenido El Salvador nos ha servido de mucho y yo agradezco mucho las declaraciones del comandante Ramiro Vázquez porque van a permitir para hacer muchos análisis. Es una entrevista que, por demás decirlo, fue exclusiva para el Frente Intercontinental del FMLN. Mañana los compañeros también de Estados Unidos, también del Frente Intercontinental del FMLN, tendrán la oportunidad de interactuar con el compañero Ramiro Vázquez también a las 12 del mediodía, hora de El Salvador. Así que para los que quieran seguir escuchándolo, porque se van a tocar temas que tal vez difieran un poco de lo que se ha tocado acá, porque es la idea que el compañero nos dé información. Y todos aquellos que tengan una opinión diferente se les respeta, por supuesto, y los que tengan pruebas de las acusaciones que hacen también
son libres de poner las demandas que quieran. Ya lo decía el compañero Ramiro Vázquez, está dispuesto a pudrirse en la cárcel si es necesario. Si el imperio lograra en algún momento su objetivo. Eso lo sabemos muy bien, cómo han actuado contra los compañeros venezolanos, los compañeros cubanos, los colombianos, los bolivianos. Así que no nos extraña, pero la información que ha dado el compañero me parece a mí que es de una gran importancia, tiene una gran vigencia para hacer una reflexión de lo que pasó, tanto antes, durante y después del conflicto armado, y también lo que estamos viviendo ahora. Y en esta ocasión, yo celebro de que haya sido de esta manera, que hayamos nosotros también lanzado la nueva ofensiva estratégica de comunicaciones a través del Frente Intercontinental del FMLN, y los invito para que nos sigan. A partir de la 1 de la tarde iniciamos ya la entrevista, la transmisión directa del evento que se va a estar desarrollando en la entrada de la Minerva. Así que nos vamos a ir despidiendo. Vamos a agradeciendo, por supuesto, a todas y todos los que conectaron, comentaron, que compartan, rindiendo ese homenaje a nuestros héroes y mártires, a los que cayeron en combate, todo nuestro homenaje para ellos, al comandante Dima Rodríguez, a la comandante Ana María y al comandante Simón. También, por qué no decirlo, los mártires de Fenastras, Febe Elizabeth Velázquez. Así que agradecemos a toda la militancia, los invitamos a sumarse, agradecemos a la solidaridad internacional y decimos dictadura nunca más, exigiendo la libertad a los presos políticos y a los que se encuentran en las cárceles inocentemente. Vamos a cerrar esta transmisión con un pequeño video para ya cerrar, y luego vamos a reabrir para empezar ya la transmisión desde el lugar de los hechos. Así es que te voy a pedir que si apagamos la cámara, Hugo, y... ¿Dentro de cuánto volvemos? Dentro de 15 minutos regresamos. Así es que todos y todas son bienvenidas a continuar acompañándonos. Que viva el FMLN. Este viernes 11 de noviembre, asiste a la conmemoración 33 años de la ofensiva. Hasta el tope y punto. Y la lucha continúa. 2 de la tarde, entrada de la Minerva, Universidad de El Salvador. Invitan Secretarías Nacionales de Veteranos y Veteranas de Guerra del FMLN, Secretaría Nacional de Juventud y Secretaría Nacional de Memoria Histórica. Veteranos y veteranas en pie de lucha, porque la lucha continúa. Caminante, hijo de la